Muy buenos días y muy buenas tardes. Mi grupo está conformado para este plan de mejora sobre proyecto de nómina con Miguel Ángel Hernández Vargas, mi persona Luis David Mayorga Mejía. Nosotros somos de la ficha 619514. En este video les vamos a mostrar cómo utilizar las funciones lógicas, listas desplegables, validación de datos, etc. Empezamos. Lo primero que hacemos es seleccionar la columna que vemos de cargo. Vamos a datos, ficha, validación de datos, agregamos listas y en el origen seleccionamos de datos aquellos que vamos a colocar, como estamos viendo seleccionados. Aceptar y automáticamente vemos que se despliegan toda la lista de datos en los cargos que vamos a colocar. Entonces vamos a ir seleccionando cada uno como va. 2. Salario. Seleccionamos la columna y empezamos a buscar consulta B. Escribimos consulta B. 1. Seleccionamos cargo. Nos vamos a matriz, que en esta es la de datos. Seleccionamos todas las dos columnas, NM, y que en este caso va a ser la 2 de nuestra matriz. Ahí nos vamos y seleccionamos falso, coincidencia exacta, como podemos ver en la fórmula. Y ahí desplegamos todo y al colocar nuestro cargo automáticamente nos va a dar el salario de cada uno de nuestros ítems. Vemos que a cada cual le va dando su salario correspondiente. En este caso, el técnico mecánico, que son 800, que son los 920.000 pesos. Ahora procedemos a hacer 3, que son los días trabajados. Aquí seleccionamos toda la columna y nos vamos otra vez nuevamente a validación de datos y seleccionamos en la casilla permitir número entero y en datos entre, que es el valor que vamos a dar, que es entre máximo 1, entre mínimo 1, máximo 30, que son los días que vamos a trabajar. Y en el mensaje de entrada, en este caso queremos que solo diga solo se trabajan 30 días. Entonces procedemos a escribir nuestros datos correspondantes. Ahí los que queramos. Vemos que no nos dejó ingresar el dato 31, dado a que en nuestra validación de datos solo podemos desde 1 a 30. Entonces procedemos a escribir todos nuestros datos en la columna de los días trabajados. Antes de continuar con el procedimiento, haremos un grupo de condiciones para poder desarrollar el proceso de nómina. Primero dice que hay que investigar sobre el salario mínimo y subsidio de transporte para el 2013. Aquí vemos como consultamos que valía un mínimo, 2 mínimos y 4 mínimos. Después dice segundo, cuando cambia el cargo automáticamente debe cambiar el salario. Ese fue el que ya hicimos anteriormente. Tercero, dice el sueldo debe ser proporcional a los días trabajados. Entonces, vamos a continuar con ese. Aquí seleccionamos el salario, que en este caso es del gerente. Lo dividimos por los días trabajados, que son 30. Y a continuación lo multiplicamos por los días trabajados. Después lo desplegamos y vemos cómo al cambiar cómo cambia el sueldo, debido a que en los días trabajados digamos la secretaria trabaja un día menos, entonces debido a eso cambia el sueldo.
continuación vamos a hacer el número de hijos. Le damos en validación de datos entre mínimo 0 y máximo 7. 7 o lo que queramos colocar. Entonces aquí vemos que colocamos 8, nos da un error, puesto que colocamos que lo máximo eran 7 hijos. Bueno, ahora procedemos al paso número 4, que es el subsidio de transporte. En esta aquí utilizamos la función lógica y hay que tener en cuenta que esta función también es proporcional a los días de trabajos y a los dos mínimos. Si aquel que gane menos de dos mínimos se gana, mejor dicho, lleva el subsidio de transporte. Aquel que no, pues dado la fórmula que vamos a hacer, no conllevará ningún subsidio de transporte. Entonces, hacemos una fórmula, función lógica, se le llama función lógica, si la prueba lógica colocamos que si G6 es mayor o igual a los dos mínimos, entonces no llevará ningún valor, pero si es menor, aquel gana menor de los dos mínimos, entonces se ganará el subsidio de transporte, que en este caso son los 70.500. Entonces damos a aceptar, desplegamos toda nuestra columna y vemos en este caso como el supervisor emisor, que solo gana 960.000 pesos, que es menor a los dos mínimos, entonces por concluyente le damos el subsidio de transporte. Ahora procedemos al quinto paso. Para hallar la comisión, ahí tenemos que darle el 1.3% sobre el sueldo devengado a vendedores. Es decir, solo a los vendedores les vamos a dar esta comisión. Entonces, vamos a función lógica. Si, prueba lógica. Entonces, seleccionamos cargo, que como ya tenemos las listas, él nos va a dar a llevar a cualquiera, en este caso al que queremos llegar, que es a los vendedores. Entonces, si el vendedor si es verdadero el vendedor, entonces el sueldo lo multiplicamos por ese 1%, que es el 1.3. Pero si es falso, entonces le damos igual a 0. Entonces con esta simple fórmula vemos que a aquellos que no son vendedores, que no tienen el cargo de vendedor, no le vamos a dar ninguna comisión. En este caso solamente al vendedor, que la comisión referente a su salario del 1.3 son 7.800 pesos. Para continuar, vamos a continuar haciendo la bonificación. Para esto tenemos la condición que dice que sea bonificación de 20.000 por un hijo. Por dos o más hijos se da 35.000 pesos. Entonces procedemos a hacer la fórmula. En este caso la vamos a hacer manualmente, ya que por función lógica no se puede, porque solamente permite dos funciones. Entonces primero le damos D6, que sería el número de hijos, igual 1. Entonces 20.000. Le damos F4 para que en este caso tome solamente esa opción. Entonces, si entre paréntesis vamos a colocar de nuevo el número de hijos, que sería D6, que debe ser mayor o igual a 2. Después serían 35.000 pesos, que se le daría a los que tuvieran más de 2 hijos, 2 o más de 2 hijos. Y a los que no tienen, se le coloca 0. Entonces cerramos los paréntesis, le damos Enter, lo desplegamos y aquí se verá la bonificación para cada uno de ellos.
En este caso vemos como el que no tiene hijos sale que no se le dará bonificación, y a los que tienen un hijo se les dará 20.000, y al que tiene dos o más se les dará 35.000. Luego procedemos a hacer el total de vengado, que dice la condición que el total de vengado es la sumatoria de todo lo que se gana. Entonces procedemos a sumar primero el sueldo más el subsidio de transporte más la comisión más la bonificación. Lo desplegamos y así de esta manera obtenemos el total de vengado. Bueno, ahora procedemos a sacar la EPS y la pensión. Para estas dos funciones realizamos la misma fórmula, dado que nos dice que la EPS y la pensión es el total de vengado menos el auxilio de transporte, y esto por el 4%. Entonces, seleccionamos, damos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos el total de vengado, esto menos el subsidio de transporte, cerramos paréntesis, y por el 4% que nos decía la fórmula. Cerramos con F4 para priorizar, igual, y desplegamos, y ahí vemos que nos da esa sencilla fórmula para sacar la EPS. En la pensión realizamos aquello mismo que acabamos de realizar, que es otra vez el total de vengado menos el subsidio de transporte. Cerramos entre paréntesis, seleccionamos el 4%, F4 para que nos salga solo aquello, y desplegamos y vemos que nos vuelve a salir lo mismo. Ahora procedemos para el siguiente paso, el 9, que es el Fondo de Solidaridad. Nos dice que el Fondo de Solidaridad es un descuento del 1% para quienes ganan más de 4 salarios mínimos sobre el total de vengado. Entonces seleccionamos el Fondo de Solidaridad, vamos a función lógica, si prueba lógica, seleccionamos el total de vengado, esto si es mayor o igual a los 4 salarios mínimos. Entonces vemos que nos da verdadero, volvemos a relacionar el total de vengado por el 1% que nos daba del Fondo de Solidaridad. Y si es falso, pues le damos 0 para que no nos salga ningún valor. Y aceptar, desplegamos nuestra lista y ahí vemos que nos da el Fondo de Solidaridad. Faltó dar F4, vimos que nos faltó un error, faltó dar F4 para priorizar que solo nos saliera esa constancia, que solo nos diera los 4 salarios mínimos. Entonces vemos que aquellos que pasan el salario mínimo son aquellos que van para el Fondo de Solidaridad, y los que no alcanzan los 4 salarios mínimos vemos que no dan ningún fondo. Bueno, ya por último, para terminar este proceso de nómina, procedemos a hacer el total deducido y el total a pagar. Primero vamos a hacer el total producido. La condición dice que el total deducido es la sumatoria de todos los descuentos. Entonces procedemos a hacer la fórmula, le damos igual, EPS más la pensión más el Fondo de Solidaridad. Lo desplegamos y de esta manera tenemos el total deducido de cada uno de los trabajadores. Para hacer el segundo procedimiento vemos que en la condición dice que el total a pagar será el total de vengado menos el total deducido. Continuamos a hacer la fórmula, le damos igual, cogemos el total de vengado y lo restamos por el total deducido. Lo desplegamos y de esta manera finalizamos el proceso de nómina para cada uno de los trabajadores. Gracias. Bueno, ya con esto concluimos nuestro taller de proceso de nómina, en este caso un plan de mejora. Nuestros integrantes eran mi persona, Luis David Mayorga Mejía, De que Miguel Ángel Hernández.